Bueno, pues egunon, eta barkatu eragospena. Badakizue, beti makina bat badago, arazorik ahaleskoa da izatea, eta hori izan da gaurko kasua. Egunon guztioi, buenos días a todos. Gracias en primer lugar por venir a este pequeño acto con el que pretendemos dar cuenta de cuál es el estado actual del proceso de restauración de la talla de San Miguel, de la ermita de aquí de Murueta. No sé si sois del barrio todos, porque no os conozco, pero bueno, os explicamos un poco. Está pasando sucesivamente una serie de imágenes en las que, en primer lugar, si se daba el caso de que viniese alguien que no fuese del barrio, proyectábamos esta imagen de la ermita de San Miguel y del estado no original de la talla. Luego de eso nos hablará algo más Monse, porque la talla, bueno, como sabéis, la ermita está en muy mal estado. Era un proyecto que quisimos arrancar hace 4 años y, bueno, pues por una serie de circunstancias, al final, desde aquella asociación que se fundó para implicarnos en la reconstrucción de las ermitas, pues bueno, se trató la otra ermita de Murueta, perdón, de Orozco. Pero esta nos queda pendiente y la medida de lo posible pues queremos que el proceso no se detenga y que esa idea inicial pues vaya poco a poco avanzando. Entonces lo que hoy pretendemos es dar un poco cuenta de en qué punto estamos ahora mismo. La ermita, los que seáis del barrio sabéis cómo está. Está peor todavía que hace 4 años. Se vino abajo, ya aparte de la cubierta estaba mal, pues ahora ya hay un boquete, el arco también ha habido que apuntalarlo. En fin, en su momento lo primero que se hizo fue trasladar la talla aquí a la parroquia para ponerla a salvo. Posteriormente se desmontó el retablo, estuvo durante algún tiempo en la ermita, pero ahora ya está retirado en el local social. Con lo cual el contenido mueble de la ermita al menos está a salvo de la evolución que pueda tener el edificio. Entonces tenemos que ser humildes y ir poco a poco, en la medida de nuestras posibilidades, pues salvando el patrimonio inmueble, y esperemos que el día de mañana, pues si hay suerte, se pueda recuperar el propio edificio, porque lo ideal sería que la imagen y el altar volviesen a su lugar de ubicación. Pero bueno, vamos a ir paso a paso, que creo que es como deben hacerse las cosas. Entonces, lo que estáis viendo son, por una parte, presupuestos que hizo Monse, la restauradora, que es la compañera que tenemos aquí, de lo que suponía ese proceso de tratamiento de la imagen para recuperarla del estado en el que estaba. Cuando se sacó la imagen, Monse ya hizo un tratamiento de urgencia, ella lo ha explicado algo bastante mejor que yo, para evitar que la capa de color que conservaba se siguiese desprendiendo. Había ya muchas lagunas y entonces bueno, hizo un sentado de color, creo que es la expresión correcta, para evitar, como digo, que se tuviese continuidad ese proceso de deterioro. La talla se quedó en ese estado y el año pasado abrimos una nueva fase, pues para ya no solo frenar el deterioro, sino empezar a recuperarla. Los procesos de restauración son largos, son complejos y comprenden diversas fases. Yo lo voy a explicar muy por encima, pero insisto, no sé, es la técnica y ella nos sabrá explicar mucho mejor el asunto, ¿no? Una vez que hemos frenado el deterioro, lo que tenemos que hacer es estudiar la talla, ver cuál es el estado, porque a lo largo del tiempo, esta talla es una talla del siglo XVIII, es de finales del siglo XVIII, segunda mitad del XVIII, es de estilo barroco, pero está ya casi entrando en la siguiente etapa artística, que es el neoclasicismo. ¿Por qué lo sabemos? Pues la propia imagen nos lo cuenta. Una imagen que veis de un San Miguel muy movido, con un equilibrio inestable, porque veis que tiene una pierna adelantada, flexionada, la otra en el aire, él está haciendo equilibrios y a mí ya me cuesta hacer equilibrios. Pues fijaos el mérito que tiene esta talla, que el artista ha conseguido que una pieza de madera disponer de tal modo que guarde equilibrio, que no se caiga. Evidentemente está fijada también a la base de la propia imagen, ¿no? Pero bueno, ya de hecho tiene su mérito. Es una imagen que vemos que tenga ese dinamismo
Es muy propio del barroco, es una de las características propias del barroco. Luego también la indumentaria nos habla mucho en ese sentido. No es la indumentaria de un San Miguel medieval, que normalmente lo veríamos vestido con una coraza metálica, de estas que se denominan de arnés de placa o arnés blanco, las típicas armaduras que pensamos de la Edad Media, sino que veis que en este caso solo tiene un cuerpo superior que cubre la parte del tronco hacia arriba, pero de la cintura para abajo ya no tiene placas de metal, sino que veis es una especie de falda con tiras de cuero. Bueno, está pasando constantemente la imagen. Eso se llama un faldeín, eso es típico de las piezas de época clásica, porque al fin y al cabo está imitando, lo que está buscando es la referencia de cómo se vestían los soldados en la época de Roma. Y si habéis visto documentales y películas de romanos, pues es muy habitual ver a los soldados no con placas metálicas en las piernas, sino con una especie de tiras de cuero que les protegía. ¿De acuerdo? Por eso él está recuperando ese tipo de indumentaria. Y luego tiene las calzas, polainas, la rodilla aparte está desnuda, pero luego tiene unas polainas que cubren de la rodilla hacia abajo hasta el tobillo, que eso también es muy típico de las piezas del barroco. El propio yelmo, con ese plumero, esas plumas que coronan el yelmo, como lo veis, por ejemplo, en muchos escudos barrocos que veis en las fachadas, es habitual. Seguro que habéis visto en muchos un casco de perfil y una serie de plumas, o lambrequines que se llaman. Esto también es propio. O sea, todas esas pistas, sin tener una documentación, ya nos están hablando de en qué momento se ha hecho esa talla. Por lo tanto, sabemos que sigue los modelos del barroco. Hay muchas piezas que siguen esos mismos modelos, piezas de mucha calidad. Hay una, por ejemplo, en Vergara, en Santa Marina de Osirando de Vergara, hay un retablo dedicado a San Miguel. Y el escultor es de lo mejor que hay, es Salvador Carbona, que es un escultor que está trabajando en la corte y tiene las mismas características que estamos viendo en esa misma postura inestable, ese mismo tipo de indumentaria y esa misma actitud pisoteando al dragón, al demonio, en realidad, que ya tiene una forma humana. Así como en la Edad Media sí que tenía forma de animal o de bestia, a partir del Renacimiento ya empieza a tener forma de un demonio. Es un ángel caído al fin y al cabo, o sea que tiene una forma humana. Puede tener luego sus elementos, pues sus alas, sus pezuñas, sus no sé qué, pero ya veis que en principio tiene cuernos, pero es una figura que todavía tiene algo de humano. Hay alguna pieza también muy similar a esta, la tenemos en el Museo de Arte Sacro de Bilbao. Esa procede de la Catedral de Santiago, es un templo importante. La Catedral de Santiago, la verdad es que cuando se hace esa pieza no es catedral, es la principal parroquia de Bilbao, pero es de una villa muy importante donde había mucho dinero y la verdad es que son dos piezas muy similares, que no me sorprendería que hubiesen salido de un mismo taller. O sea que en el siglo XVIII en Murueta había dinero para amueblar esa ermita con una imagen de calidad. Eso hay que tenerlo claro. Por lo tanto, está más justificado ya no solo el deterioro de la pieza el que nos obliga a prestar atención, sino la propia calidad, la nobleza. Si tenemos una pieza pues, que es popular, pues bueno, los recursos no son infinitos, hay que establecer prioridades, pero cuando tenemos una pieza de calidad, pues normalmente tendemos a atender lo que está deteriorado y tiene más calidad. Y este era el caso, reunía esas dos circunstancias. Entonces, bueno, como os digo, se inició el proceso. Juan, que es la persona que puso en marcha la iniciativa específicamente, Juan Larreategui, vecino de Eibar, se enamoró de esta ermita y de la talla y se ha empeñado, es una cuestión yo creo que ya casi personal para Juan, que esta talla se termine de restaurar. Entonces Juan abrió una cuenta de suscripción, se le pidió un presupuesto a Monse, que en su momento eran 1.700, no sé, 87, 27 euros. Juan ha conseguido recaudar ya 1.200 euros, cual creo que es muy notable. Especialmente la aportación más importante, todas son importantes, pero la más significativa fue la del Ayuntamiento de Orozco, que en su momento proporcionó 900 euros para afrontar el coste, un importe que ya Monse ha cobrado. ¿En qué punto estamos? Pues eso es lo que os va a explicar ahora Monse, pero bueno, habéis ido viendo en las sucesivas pantallas el presupuesto inicial,
no sé por qué no consigo. Aquí veis el estado de cuentas, en 1.778 y 1.253 euros ya ha conseguido recaudar Juan. Entonces, nos faltan todavía 500 y pico euros. Es lo que no es el acto principal. En verdad nos interesa, por supuesto, recaudar ese dinero, pero también nos interesa que la gente que tenga sensibilidad por este tema sepa que ese dinero que se ha recaudado ya se está aplicando. Se está aplicando en una restauración que, como os digo, tiene esas fases. Antes os he dicho, primero, evitar que el proceso de deterioro continúe. Esa fase se cubrió ya en su momento. Entonces, hay que estudiar la talla, hay que determinar las tallas a lo largo de su existencia, se siguen poniendo al día. Se vuelve a cambiar la policromía, se pierde, se desgasta, se ensucia y entonces es muy habitual que se vuelvan a pintar. También es habitual que según avanza el tiempo se va perdiendo calidad, se va perdiendo el oficio. Ahora mismo es difícil encontrar a un pintor que pueda policromar esta talla como se hacía en el barroco. Ya tiene que ser una persona con la formación de Montse, un restaurador que ha estudiado los procesos, ha estudiado las técnicas y que, por supuesto, además, utiliza materiales de primera calidad. Esto no se puede dejar al albur de personas con buena intención, pero que no tengan formación, como tantas veces ha pasado. Y podría citar varios casos, pero en mente tendréis más de uno, a cual estoy pensando, sin nombrar a nadie. Por desgracia, estas cosas suceden. Se hacen con toda la mejor intención del mundo, de eso estoy convencido, pero al final es un paso en falso, porque al final dejar una pieza de esta calidad en manos de una persona que no sea experta, en el mejor de los casos va a añadir una capa más que vamos a tener que eliminar. Pero hay veces que se va más allá y se dice, bueno, para que asiente bien la pintura que yo le voy a dar, porque ya es pintura, que se va a una droguería y se compra pintura, nosotros pues podemos decir en plan chistoso que es maestro Titanlus. Porque al final, pues muchas veces lo hacen gente del barrio, pues que ha hecho un curso de manualidades y que con todo su amor, pues dice, me da pena que no esté a la talla, voy a intentar que esté con una presencia mejor. Pero al final eso es un deterioro porque es una aplicación de una capa de pintura industrial que desmerece la calidad original de la pieza. Entonces, lo que nosotros siempre intentamos, como historiadores y como restauradores, es recuperar la pieza en el mejor estado que se pueda y en el más cercano posible al estado original. No siempre se pega al estado original, porque hay veces que la intervención original ha sido tan machacada con las sucesivas que tendríamos que reinventárnosla de nuevo. Aunque técnicamente Montse lo podría hacer, porque conoce las técnicas, al final eso es un falso histórico. Entonces eso se puede hacer a veces en una pieza que esté expuesta al culto, pues porque evidentemente una pieza, como estáis viendo esa, con tantas lagunas, con tantas piezas con el estuco, con la policromía que se cae, pues no es digno que esté en un templo. Hay que intentar que tenga una apariencia digna y que inspiren devoción. Entonces, no es una cuestión fácil de resolver. Hay que hablarlo en un comité, exponer la visión de los propietarios, la visión de los restauradores, de los historiadores y llegar a un acuerdo de hasta qué punto podemos llegar en la recuperación de esa pieza. Bueno, pues ahora estamos en una fase que es intentar recuperar el aspecto original en la medida de lo posible. Todas esas zonas que veis en blanco, una vez que Montse saneó la pieza, le dio una capa de estuco, de yeso, y sobre ella se aplica el color. Pero eso os lo voy a explicar. Yo creo que casi es mejor que pases tú ya, que te vengas aquí, y entre los dos, si quieres, lo explicamos.